Dios les bendiga. Agradecemos grandemente a nuestro Dios que nos brinda esta gran oportunidad de poder hacer uso de sus palabras. Es un gran privilegio esta apremiante oportunidad que Dios nos concede. Pedimos a Dios que pueda bendecir a cada persona que va a ver este video, que lo bendiga rica y abundantemente, con toda bendición espiritual de los lugares celestiales, hasta que sobreabunde la gracia sobre cada uno de ustedes. En este día, quien les habla es Daniel Roselio, pastor de la iglesia de Barrio Azul y de Campo Lindo, y tenemos un tema que creemos que es sumamente interesante para cada uno de nosotros. El tema que queremos tratar con el favor y la gracia de Dios es el tema del evangelismo compartiendo la fe. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sacado un tiempo para evangelizar. Compramos tratado, salimos a las calles y de algún modo nosotros llevamos el evangelio de Cristo. ¿Qué es evangelismo o evangelizar? Simplificando la definición, no es más que dar buenas nuevas. En el contexto que estamos hablando, buenas nuevas de salvación. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha seleccionado personas para dar buenas nuevas o para decir el mensaje que Él quiere que se diga. Tenemos el caso de Moisés, que fue llamado por Dios para que libertase el pueblo de Israel de Egipto. Un llamado potentoso Dios le hizo desde una zarza ardiendo mientras Moisés estaba allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Él salió y vio una zarza que ardía y él dijo: iré y veré esta gran visión. Cuando Moisés llega, se encuentra que la zarza arde y no se consume, y escucha una voz que le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa es. Moisés ahí empezó a interactuar con Dios. Dios le habló a Moisés, Dios se le reveló. Al principio él estaba asustado, pero Dios lo comisionó para libertar al pueblo. De manera que Moisés le preguntó a Dios: y cuando yo vaya a Egipto, que me pregunten quién me envió, ¿qué yo voy a decir? Tú le dirás: yo soy el que soy, te envió. Y Moisés obedeció al mandato y fue a Egipto. Y hay algo interesante que destacar, que Moisés no seguía señales. Las señales seguían a Moisés. Esto es un tipo de la iglesia. La iglesia no sigue las señales siguen la iglesia. Luego de ser comisionado, llega a Egipto y estando en Egipto, habla con Faraón y le hizo una primer señal cuando la vara que él tenía la lanzó al suelo y se convirtió en una serpiente. Y qué cosa que los egipcios también hicieron lo mismo y convirtieron sus varas en serpiente. Por eso es que nosotros no seguimos las señales, ellos hicieron señales. Sin embargo, lo que hizo Dios de parte de Moisés hizo que la serpiente de Moisés se comiera la serpiente de los egipcios. Alabado sea nuestro Dios. Y de esa manera hubieron diferentes plagas: plaga de langostas, plaga de piojo, el agua se convirtió en sangre, y así por la mano de Moisés, utilizado por Dios, pasó todo esto. De modo que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y Dios pudo sacar poderosamente al pueblo de Israel de Egipto. Luego de esto, cruzan el mar en seco. Los egipcios que venían detrás de ellos fueron anegados en las aguas, y ahí Dios lo llevó a la escuela del desierto, donde paso tras paso Dios le enseñaba algo a los líderes y también a su pueblo. Y esto fue una comisión que Dios le dio a Moisés para que tratara con el pueblo. Y Dios se glorificó de una manera poderosa, aunque Moisés no fue quien pudo introducir al pueblo
y ahí hubo una generación que tampoco pudo entrar, pero luego Josué sí entró con otra generación, sí pudo entrar a la tierra de Canaán. Tenemos también a Jonás, que fue comisionado por Dios para ir a Nínive. Dios le dio un mensaje y le dijo que vaya a Nínive. Y fíjese que Dios le dijo que vaya para Nínive y Jonás salió para Tarsis. Y Jonás salió en una embarcación y cuando salió en la embarcación, cuando iba de camino, hubo una gran tempestad en el mar. De tal manera era la tempestad que todos los que estaban ahí estaban asustados, pero mientras todos estaban asustados, Jonás estaba durmiendo. Todos comenzaron a clamar a su Dios y Jonás seguía durmiendo. Tuvieron que mandar a llamar a Jonás para que él se despertase. Cuando llaman a Jonás y hablan con Jonás, Jonás le explica lo que estaba pasando. Les explicó que todo lo que estaba pasando era por su culpa, porque él estaba corriendo de Dios. Y ahí ellos hablaron con él, le pidieron que clamara a su Dios y Jonás le dijo que lo lanzaran al agua. Lo lanzaron al agua y un pez se tragó a Jonás y Jonás duró 3 días en el vientre de un pez. Por tal razón, este pez llevó a Jonás hasta el lugar donde Dios lo había enviado. Y ahí Jonás sí pudo pregonar el mensaje. Y le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y pasó de rápido, como el espacio de un día o un día y medio. Y Jonás pasó. Y cuando pasó, Nínive se arrepintió. Y eso me hace recordar una anécdota de un adolescente que estando en la escuela, una profesora atea le dijo, ¿tú crees en todo lo que dice la Biblia? Y él dijo, sí, profesora, yo creo en todo lo que dice la Biblia. Entonces, ¿tú crees que verdaderamente un pez se tragó a Jonás? Y él dijo, sí, yo creo en todo lo que dice la Biblia. ¿Y cómo tú me puedes probar que eso pasó? Él dijo, bueno, profesora, yo le voy a decir la verdad. Yo no puedo probárselo, pero cuando yo llegue al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás, ¿y cómo fue que pasó eso? Para que él me explique. ¿Y cómo tú sabes que Jonás está en el cielo? Le dijo la profesora. Le dijo, bueno, profe, si Jonás no está en el cielo, cuando usted vaya al otro lado, entonces usted cuando llega allá, usted le pregunta a Jonás, ¿cómo fue que pasó eso? Y aunque suene jocoso, muchas veces hay personas que contradicen la palabra de Dios y de algún modo hay que ser sabio para poder llevarle el mensaje de salvación. Pasamos al Nuevo Testamento, donde el mismo Jesús es quien dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y es un mandato, es una orden que Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Algo importante que hay que destacar es que Jesús se lo está diciendo, pero previamente Jesús le dijo, vengan en pos de mí y yo lo haré pescadores de hombres. Y en otra ocasión lo mandó de 2 en 2 y llegaron regocijándose y llenos de regocijo. Señor, los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dijo, traten de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gloria sea a nuestro Dios. En el Antiguo Testamento hubieron profetas utilizados por Dios que de algún modo corrigieron al pueblo de Dios. Tenemos el profeta Jeremías, el profeta Isaías, que sucesivamente le hablaban al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Jeremías dice expresiones como 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retenía agua. Y en el capítulo 6, versículo 16, dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ellos dijeron, no andaremos. El profeta Isaías fue un profeta
visionario de lo que había de venir, el cual profetizó aún del que venía antes de Jesús, pregonero de la verdad, Juan el Bautista. Este Juan el Bautista que pregonaba: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación brusca de Juan el Bautista le decía: generación de víboras, ¿quién le ha dicho que huyan de la ira venidera? Hacer fruto digno de arrepentimiento. Y a la verdad el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Este era un evangelista, Juan el Bautista, pregonando el mensaje, y no tan solo eso, también bautizaba. Alabado sea nuestro Dios. Pero Juan el Bautista, un día mientras estaba bautizando, pasó algo extraordinario, pasó algo grande. Alguien se iba a bautizar que no era semejante ni igual que ninguno de los que se habían bautizado. Y mientras este ser venía caminando hacia él, esta persona, que es quien había profetizado ya el profeta Isaías, cuando él lo vio que venía hacia él pudo, aleluya, él pudo decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y Juan, cuando lo vio, dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia y toda verdad. Y Jesús enseñó el evangelismo. Por eso lo mandó de dos en dos. Por eso predicó: arrepentíos y convertíos. Ojo, Jesús predicaba el arrepentimiento y decía que los que están enfermos son los que tienen la necesidad de doctor, y predicaba el evangelio verdadero, un evangelio que es buenas nuevas de salvación. Y la buena nueva era que ya Él estaba aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Y este Jesús hacía milagros y prodigios grandiosos, extraordinarios, de manera que en un momento Juan estaba preso y le mandó a decir que si era él o si tenían que esperar a otro. Y Jesús le mandó a decir a Juan: vaya y díganle a Juan. Y dice Lucas que en el mismo momento Jesús empezó a sanar enfermos. Gloria a Dios. Y le dijo: díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los muertos son resucitados, y que a los pobres, ahí que entra la parte, a los pobres he anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y cuando se fueron, Jesús le dijo: ¿qué ustedes salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de vestiduras delicadas? He aquí los hombres vestidos de vestiduras delicadas están en los palacios. ¿Y qué salieron a ver? ¿Un profeta? Y os digo que más que profeta, porque este fue el que fue profetizado que iba a preparar mi camino. Y Jesús duró 3 años de ministerio, pero luego fue crucificado y al tercer día resucitó. Gloria a Dios, con poder y gran gloria. Y se le apareció a sus discípulos. Y luego de aparecérsele a sus discípulos, Él le da la encomienda, la que estuvimos hablando. Y Él mismo también le dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Las señales nos seguirán. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y Jesús da la encomienda: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hay 2 maneras de predicar el evangelio. El evangelio se puede predicar personal o se puede predicar colectivamente. Jesús predicó a una persona y a muchas personas.
personal y colectivo. Y ese es el modo de hacerlo. Habló con la mujer samaritana y le pidió de beber. Y la mujer le dijo que si él no sabía la situación que había entre los judíos y los samaritanos. Mujer, le dijo Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es que te pide a ti de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría de una agua que salta para vida eterna. Señor, el pozo es hondo y tú no tienes cómo sacar el agua. Y ahí Jesús le dijo, mira mujer, ve y busca a tu marido. No, yo no tengo marido. No, tú no tienes marido porque tú tenías 5 tú has tenido. El que ahora tú tienes no es tuyo. Y ahí esta mujer entró en razón. Le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y luego comenzaron a hablar de adoración. Pero al final esta mujer dejó el cántaro, dejó el agua. Eso pasa con la persona cuando es impactada por la palabra de Dios. Y por eso quiero estimularle a los hermanos, a los líderes, que de algún modo saquen un momento para predicar la palabra. Aunque sea por el medio que sea, por la situación que tenemos, pero predique la palabra. Hable la palabra de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Lo mismo pasó con Felipe. Lo mismo pasó con Andrés. Andrés le dijo a Pedro que había encontrado el Cristo. Y este Andrés le predicó básicamente a Pedro. Y Pedro le predicó a 3,000 y se convirtieron 3,000. Le predicó a muchos y se convirtieron 3,000. Luego le predicó y se convirtieron 5,000. O sea, que se convirtieron 8,000 personas, pero quien le habló a Pedro fue Andrés. Por eso es que tiene un alto valor predicar a una persona como a muchas personas. Hay algo que los recomendamos que es sumamente efectivo, que es las células, donde ahora no se puede por la situación que vivimos, pero eso es sumamente importante, ir de casa en casa pregonando el evangelio de Jesucristo. Y eso mismo pasó también con Felipe y Natanael. Y Natanael dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le predicó diciéndole, ven y ve. Y cuando llegó Natanael, Jesús le dijo, aquí un verdadero israelita en el cuyo hombre no hay engaño. ¿De dónde me conoce, maestro? Mira, desde que tú estabas debajo de la higuera. Le dijo algo profundo. Eso fue lo que le dice Jesús. No es que estaba debajo de la higuera haciendo algo, no. Es que eso es una palabra que utilizaban para hablar cuando hablaban de meditar en el Señor. Usaban esa palabra. Hablaban de estar debajo de la higuera. Entonces, los pensamientos que tenía Natanael, debajo de la higuera, Jesús ya lo sabía. Y algo poderoso eso. Le predicaron a uno y por uno llegaron muchos. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Hay que pregonar la palabra, hay que decir la palabra, y la palabra no va al vacío. Como la lluvia que cae del cielo sobre la tierra, así es la palabra de Dios. Y ella hace su efecto. Tenemos algunas recomendaciones para evangelismo. También recomendamos ministerios evangelísticos a los líderes y los hermanos que tienen el deseo. Jesús también les dijo a sus discípulos, aunque donde lo comisionó de 2 en 2, luego cuando se iba le dijo, quédense en Jerusalén y recibiréis poder y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos algunas recomendaciones al momento de evangelizar o predicar. Número 1, tener un objetivo claro. Si tú vas a predicarle a una persona, tú tienes que tener un objetivo claro y no puedes dejar que te saque del objetivo. Tú individualmente le vas a predicar a una persona, tú tienes que tener un objetivo claro. Y dentro del objetivo que tú tienes que mezclar con el plan de salvación. Tiene que mezclar eso. Luchar por explicarle a la persona
lo que es la caída del hombre, lo que es el pecado y lo que es ser pecador y lo que es la salida del pecado por medio de Cristo. O sea, tú le dices a las personas que están en un hoyo, pero también tú le dices a ellos que hay una soga que se le puede lanzar al hoyo para que puedan salir del hoyo. Y eso lo hace Cristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Número 2, tomar la iniciativa, si es de manera personal. No lo encontramos de casualidad, lo buscamos. Si vamos a predicar de manera personal, nosotros debemos de buscar la forma de predicar. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo está en un lugar donde hay muchas personas. Pablo no salió a vociferar el problema que yo tenía, no. Pablo llegó y analizó y vio que había un Dios que era el Dios desconocido. Y él llegó y le dijo, yo quiero hablarle de ese Dios, del Dios desconocido. Y le predicó al Dios que nosotros conocemos. De ese modo debo de ser sabio al momento de predicar individualmente. Hay que ser sabio y también entender que el que convence es el Espíritu Santo. Orar a Dios y predicar la palabra. El Espíritu es suficiente para convencer de pecado. Número 3, dar el mensaje correcto. Explicar lo más claro posible que es la salvación, mostrar la condición que ha dejado la caída y el pecado y la necesidad del arrepentimiento para con Dios. Nuestro mensaje debe ser cristocéntrico y tener la dirección del Espíritu Santo. Estas son las recomendaciones. Y a los líderes y pastores es recomendable que haya un ministerio en la iglesia evangelístico o un ministerio de evangelismo. De modo que esto hace que la iglesia continúe en crecimiento, continúe creciendo. Jesús lo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando ya fuimos comisionados, cuando cumplimos con la gran comisión que Jesús nos dio, entonces recibimos el respaldo del Espíritu Santo. Tenemos muchísimo testimonio de lo que el Señor ha hecho, liberaciones extraordinarias, y no podemos temer, debemos de evangelizar y predicar el mensaje de la palabra de Dios. En este tiempo que nos ha tocado vivir, el medio que tenemos es debemos de saber utilizarlo, sacar tiempo para orar y presentarle al Señor lo que vamos a hacer para que sea efectivo para la gloria y la honra de su nombre. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y que pueda ser bendecido por medio de su gracia y favor.